Esta es una grabación screencast para aprender a colorear dibujos para animación con Adobe Photoshop. Hoy en día existen muchos programas especializados en el coloreado para animación, tales como Toon Boom Studio, TV Paint o Corel Paint para Mac. Sin embargo, no todos son accesibles para la mayoría de usuarios, ni presentan interfaces fáciles de manejar. En cambio, Photoshop es un programa muy versátil e intuitivo que permite editar fotogramas de animación prácticamente hasta su acabado final. En esta presentación aprenderemos a usar sus herramientas básicas de coloreado aplicadas a las necesidades propias de la animación, utilizando dos estrategias: el coloreado con mancha y el coloreado con textura. Asimismo, aprenderemos a tratar y guardar las imágenes para poder insertarles un fondo después. Después de haber escaneado los dibujos, es necesario aplicar la opción Automatizar lotes para que todos ellos reciban por igual aplicaciones como las siguientes: voltear, recortar, pasar a escala de grises, ajustar niveles, pasar a escala de color, desbloquear la capa base y por último crear una nueva capa. Con la opción Automatizar lotes solo es necesario realizar estos cambios a la primera imagen, pudiendo reproducirse por igual en el resto de dibujos de la misma carpeta. Mientras probamos a colorear el primer fotograma, es importante que nos guardemos una paleta de color donde identifiquemos con nombres los colores que vamos a utilizar. Esto se hace de la siguiente manera. Clicamos en el recuadro de color de la esquina inferior izquierda del selector de color y nos sale un muestreo en el cual podemos seleccionar un color. Pulsamos en Añadir a muestras y le damos un nombre para poder identificarlo después. Ahora, si vamos a la ventana color, se despliega un mosaico y en el último lugar aparece el último color que hemos creado. Si la ventana color no está activada, pulsa F6 para tener acceso a muestras. Ahora ya estamos listos para empezar. Si vamos a colorear con mancha, no debemos hacerlo directamente en la capa del dibujo, sino en la nueva capa que hemos creado automáticamente. Esta capa, que por defecto viene en modo normal, debemos ponerla en modo multiplicar, en la ventanilla de capas. Esto es muy importante, porque si pintásemos en modo normal, taparíamos las líneas del dibujo que hay abajo, mientras que en modo multiplicar el color se superpone a la línea, como si entendiera el color blanco como transparente. No importa si nos pasamos del contorno, ya que se puede borrar. Para pintar podemos usar pinceles de distintos tamaños e intensidades, de tipo redondo o con función aerógrafo. Esto es muy útil si estáis pintando un personaje con pelo o para crear sombras sutiles. También se puede variar el grosor del pincel para crear diversos efectos. Si la línea del dibujo es limpia y continua, se puede seleccionar todo su contorno con la opción Seleccionar, gama de colores, color de fondo, y entonces invertiríamos la selección para trabajar siempre por dentro del contorno. Pero si por el contrario el dibujo no está realizado con línea continua y se abren algunos puntos, como en el ejemplo que estamos tratando, otra forma de funcionar consistiría en seleccionar el contorno con la línea poligonal, siguiendo el trazado con cuidado. Entonces podemos pintar de un color homogéneo con el bote de pintura y podemos seguir coloreando en otras capas si no queremos seguir haciendo modificaciones en la misma, lo que permite dar pasos atrás.
Pintar todos los fotogramas con mancha te dará tanto trabajo como tú quieras, dependiendo de la cantidad de colores que uses y de efectos que quieras crear. Otra posibilidad que aumenta el potencial estético de tu animación consistiría en utilizar texturas que tú mismo quieres crear. Por ejemplo, en este tipo de dibujo quedaría bien un efecto de sombreado a mano. No tienes más que escanear un sombreado hecho por ti, importarlo como una capa en el dibujo y recortar o borrar lo que sobre. Recuerda que si cambias la capa a modo multiplicar, respetarás las líneas del dibujo. También puedes modificar su tono e intensidad. Por otro lado, puedes utilizar texturas ya existentes, como las del papel de dibujo, cartón, madera, papel de embalar, etc. La animación está abierta a tu creatividad. Como no es bonito que la textura tiemble de un fotograma a otro, es adecuado que uses siempre la misma superficie escaneada, copiándola en todos los dibujos usando la opción Automatizar lotes. Para ello, el archivo de la textura debe estar abierto antes de iniciar la opción y previamente lo has copiado para pegarlo como una capa en cada dibujo. Aprovechamos también para eliminar el blanco del fondo del dibujo y dejarlo transparente, usando la opción Seleccionar gama de colores. Ahora, la capa de textura debe estar por debajo de la del dibujo y empezamos a seleccionar el contorno con la línea poligonal. Después, invertimos la selección y borramos el sobrante dándole a suprimir. Para guardar el resultado y que éste nos sirva para insertarle un fondo en edición, debemos cuidar que el personaje sea opaco y el fondo transparente. Para ello, unimos las capas con la opción Combinar visibles y lo guardamos con formato PNG. Es conveniente que antes de que hagas esto hayas guardado las capas de coloreado por separado en otra carpeta, usando el formato PSD. En esta grabación screencast hemos hecho una demostración de cómo pintar con Photoshop fotogramas para animación de manera sencilla y efectiva, cuidando de que sea posible realizar con éxito la fase siguiente de la edición, que consistirá en añadir un fondo. Es importante que en esta fase de coloreado no dejemos ningún tipo de suciedad en el espacio del fondo, que debe ser totalmente transparente, ya que posteriormente crearía un ruido visual muy molesto y difícil de solucionar, más que empezando otra vez de cero. Recuerda siempre este lema: vísteme despacio, que tengo prisa. Gracias por tu atención.